En este video voy a explicar brevemente qué son las razones y también vamos a hablar sobre las razones equivalentes. Las razones son una división entre dos cantidades. Generalmente se utiliza para comparar dos valores. Generalmente son dos valores que se dividen, entonces se va a expresar como A dividido B. También se puede escribir como A sobre B. Esta forma es más tradicional al momento de escribir razones. La A se conoce como antecedente y la B se conoce como consecuente. Pero lo que más me importa a mí que entiendas es que una razón es la división de dos valores. Vamos a ver un ejemplo. Un queque lleva 2 potes de yogur cada 4 tazas de harina. ¿Cuál es la razón entre potes de yogur y tazas de harina? Entonces, acá tenemos nuestros yogures, que son los que representan en el problema, y las tacitas de harina. Como nos preguntan la razón entre ambas cosas, lo único que tú tienes que hacer es expresar esto como una división. Tú sabes que cada 2 potes de yogur hay 4 tazas de harina. Esta es la razón entre yogur y tazas de harina. Este valor en este problema es una constante. Generalmente se le denomina K, la constante K, que representa la razón entre potes de yogur y tazas de harina. Voy a seguir con este mismo ejemplo, pero ahora vamos a hacerle un pequeño cambio. Si tenemos 4 potes de yogur, ¿cuántas tazas de harina necesitamos? Entonces tú sabes que la razón entre potes de yogur y tazas de harina te la dieron antes, es esta. O esta que hicimos acá. Entonces, si yo quiero ahora expresar esto mismo, lo que tendría que hacer es considerar que ahora tengo 4 yogures, que es el doble de la cantidad de yogures que tenía antes. Entonces voy a tener el doble de la cantidad de harina. Lo que te puede parecer extraño es que ahora la razón entre potes de yogur y tazas de harina va a ser 4, porque ahora tenemos 4 yogures, es a 8. También se pueden mencionar así las razones, 4 es a 8. Y la pregunta que generalmente hacen los niños acá es ¿por qué la constante, que siempre tenía que ser igual, ahora es distinta? Y es ahí cuando tienes que recordar un contenido que probablemente viste en quinto básico. Cuando encontramos la razón de lo mismo que teníamos antes, la constante debería ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que falta hacer acá? Falta simplificar, porque recuerda que las fracciones equivalentes son amplificaciones o simplificaciones de otra fracción. Entonces, si yo simplifico esta fracción por 2, me va a quedar como resultado 2 cuartos, que es la misma razón que tenía en un principio. Te sirve para verificar que tu ejercicio esté correcto. Uno de los errores más comunes al trabajar con razones es que lo hacemos muy rápido y no leemos bien los problemas que nos entregan. Voy a plantearte un problema para que tratemos de hacer una razón. Este ejercicio dice: en una fiesta hay 25 personas en total. De estas, 12 son mujeres. ¿Cuál es la razón entre hombres y el total de personas? Entonces, en primer lugar, acá nos están preguntando la razón entre hombres y el total de personas. Te aconsejo que si recién estás viendo este contenido, escribas lo que va a representar tu razón para que al momento de escribirla no te equivoques y coloques lo primero que veas, porque eso es muy común. Entonces, ahora nosotros sabemos que en la parte de arriba debe ir hombres y en la parte de abajo debe ir total de personas.
Si lo colocas al revés está mal, porque si lo colocas al revés va a ser la razón entre el total de personas y hombres, y no va a ser la razón que te están pidiendo. Entonces, si en total en esta fiesta hay 25 personas y 12 son mujeres, la cantidad de hombres que va a haber en esta fiesta va a ser la resta de 25 y 12, que en este caso son 13. Entonces la razón entre hombres y el total de personas va a ser 13 sobre 25. Vamos a suponer que ahora nos preguntan cuál es la razón entre hombres y mujeres. Entonces, de nuevo escribe al lado mujeres, hombres, para recordar que es la razón entre mujeres y hombres. Es decir, que mujeres va arriba y hombres va abajo. Nos va a quedar 12, que era la cantidad de mujeres, dividido la cantidad de hombres, que era 13. Antes de explicarte fracciones equivalentes con ejercicios, te voy a explicar el concepto de fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que representan una misma cantidad, aunque el numerador y denominador sea distinto. Por ejemplo, en un ejercicio que diga la razón entre hombres y mujeres es 3:1. Cualquier fracción equivalente que se desprenda de esta situación va a ser igual a la primera. Entonces, por ejemplo, si yo decido acá amplificar por 2, lo que voy a tener son 6 hombres y 2 mujeres. Esas dos son fracciones equivalentes porque representan el mismo valor, son la misma cantidad. A pesar de que ésta tenga numerador y denominador distinto, al ser amplificadas son fracciones equivalentes. En estos ejercicios siempre la primera razón es la que te va a dirigir durante todo el ejercicio, porque esa es la razón inicial que te entregan en el ejercicio como tal. Y la razón siempre va a ser equivalente a todas las razones que tú calcules después. Pueden ser por medio de amplificaciones o simplificaciones. Ahora vamos a ver esto mismo, pero lo vamos a hacer con algunos ejercicios que ya vimos antes. O sea que ahora solamente voy a amplificar o simplificar razones que ya sabemos que son equivalentes o sea que son iguales. Vamos a hablar ahora sobre las fracciones equivalentes. Vamos a utilizar la misma razón que teníamos antes, que era potes de yogur, tazas de harina. Tazas de harina. Entonces tú sabías que cada 2 potes de yogur hay 4 tazas de harina. También puedes simplificar o amplificar. Por ejemplo, si yo simplifico la primera fracción por 2, me va a quedar 1/2. Eso significa que por cada un pote de yogur hay 2 tazas de harina, y eso te serviría para hacer la mitad de la receta del queque, o sea, un queque mucho más pequeño. Supongamos que ahora quieres hacer 3 queques. Esta era la razón para hacer un queque. Entonces, desde acá tú tendrías que decir, bueno, esta es mi razón para hacer un queque. Si tú quieres hacer 3 ahora, tendrías que amplificar por 3 esta fracción. Amplificamos por 3 y nos daría 6/12. Entonces, si necesitas 6 tazas de yogur, vas a utilizar 12 tazas de harina. Y esto puede crecer infinitamente. Ahora acá abajo serían 3 queques. Supongamos que ahora quieres hacer 9 queques. Uno de los errores que generalmente uno comete cuando te hacen varias preguntas en un ejercicio es que empiezas a utilizar las razones nuevas que encontraste porque amplificas, entonces dices, bueno, son lo mismo. Pero este es un ejercicio con un contexto real y el contexto real nos dice que con esta cantidad, con la primera de acá, hacemos un queque. Entonces, si yo quiero hacer 9, amplifico la primera por 9.
Ya ahí tendrías la cantidad que necesitas de yogur y de tazas de harina. Ten cuidado con estas amplificaciones porque si, por ejemplo, tú decidieras amplificar el 6/12 por 3, diciendo que efectivamente son equivalentes, entonces puedo amplificar por 3, piensa cuántos queques harías. O sea, tú tienes la receta para 3 queques y amplificas esto por 9. Me va a quedar 54 y 108. Si quieres en los comentarios coloca la cantidad de queques que piensas que van a quedar luego de multiplicar esto por 9 y podemos conversar a ver si te doy una décima, a ver si le achuntaste al valor correcto. Espero este video te haya servido para poder entender cómo funcionan las razones y las fracciones equivalentes. Si este video te ayudó a resolver dudas, suscríbete y dale me gusta.